Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, papá. Bendiciones. Bendiciones a Buenas todos. noches. Buenas noches. Igual, Bien, gracias a Dios. ¿cómo están? Dios le bendiga, hermana Pastor, buenas noches. Dios le bendiga, hermanos. Buenas Hermana noches, Elcita, Buenas pastor. noches, Buenas hermano. noches. Dios les bendiga. mi hermana Evelyn, hermana Noches. Elena, Anita, Zenaida, José, Amén. Buenas noches, hermanos Pastor. Quintanilla, Adita, Hola, hola, Nelly. hola, James. No sé qué es, quién Noches, es pastor. Riddle Meeting Nuts, pero Dios les bendiga, hermano Edgar, Elcita, ya la había saludado, hermana Estelita, hermana Karina. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, espero que sí. Bendecidos, gracias a Dios. Amén, amén, amén. Bueno, si usted me acompaña, vamos a orar. Ah, ya sé quién es Ray Meeting Notes. Es una inteligencia artificial. Sí, en realidad es una inteligencia artificial que toma nota de lo que decimos. Increíble, pero bueno, Calidad. ojalá que no sea del anticristo nada más, pero bueno. Si me acompañan a orar, buenas noches a los que están ingresando, que el Señor los bendiga. Buenas noches, pastor. Hola, hola, hermana Anita, Dios les bendiga. Buenas Bueno, noches, pastor. Buenas noches a todos. ahorita, Dios les bendiga. Vamos a orar, hola Leslie. Vamos a pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo, que abra las ventanas de los cielos y nos dé lo que le dio a los discípulos el Señor, que nos sea concedido poder entender, para que nosotros podamos llegar a ser salvos en plenitud. Si usted me acompaña, por favor, vamos a pedirle al buen Dios que nos ayude. Buen Señor Jesús, buen Dios, papito lindo. Venimos, Señor, buen Señor Jesús, delante de tu presencia, suplicantes, Padre Santo, necesitados, Señor Dios, de tu Espíritu Santo, de ese Espíritu, Padre, de sabiduría y de poder, pero también de ese espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Papito lindo, te rogamos en el nombre de Jesús, primeramente que nos concedas entrar a tu santuario para poder inquirir y que sean abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que nuestros pies no lleguen a resbalar, papito lindo. Pero para poder entrar, como siempre, te rogamos, papito lindo, que el sacrificio de Cristo no sea, Padre Santo, adjudicado a nosotros, a nuestro favor, papito lindo. Que Señor Dios, que esa profecía, papito lindo, del libro de Isaías, donde dice que el doble de la paga de nuestros pecados fue dado por nosotros. Señor, que nos sea, papito lindo, acreditado en virtud al sacrificio y a la sangre del nuevo pacto, en esa copa preciosa, en la sangre de Cristo, con la cual nos cubrimos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, pero Padre Santo, no queremos quedarnos en esa calidad, Señor. Queremos avanzar hacia la perfección que tú has puesto por delante de nosotros. No lo podemos con nuestras propias fuerzas. Así que suplicamos tu ayuda y que el sacrificio en la sangre de Cristo nos cubra, nos limpie de todo pecado. Quite, Señor, aún de nosotros aún aquellas cosas que nos llevan a pecar. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Queremos presentarnos delante de tu presencia. Señor Dios, y poder ser bendecidos en el nombre de Jesús. Que tú nos ayudes, Padre, a correr esta carrera, a pelear la batalla, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos. Transfórmanos, perdónanos, danos arrepentimiento, pero que también podamos, papito lindo, convertirnos a ti, Señor Dios Todopoderoso. Que podamos, Padre Santo, buscar la santidad en el nombre poderoso de Jesús. Perdona aún nuestras iniquidades
Y ayúdanos, Señor Dios, a desembarazarnos de todo aquello que no te agrada. Papito lindo, nosotros llevamos a Cristo Jesús en cautividad de obediencia a nuestra mente, para que en la mente de Cristo nosotros podamos recibir y entender tus palabras. Queremos, Señor Dios, no solamente tener un cambio de mente, un arrepentimiento, un metanoeo, queremos convertirnos, queremos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Te lo rogamos, papito lindo. En el nombre de Jesús te rogamos también que así como tu palabra nos enseña, papito lindo, que tú estarías donde estuvieran dos o más en tu nombre. Así ahora reunidos nosotros a la distancia, pero Padre Santo, en el sentir de que estamos reunidos en tu nombre. Oh Señor, yo te ruego, papito lindo, que nos permitas, buen Dios Todopoderoso, alcanzar, Señor Dios Todopoderoso, aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados y que aún así a la distancia, sabiendo, Señor Jesucristo, que tú eres misericordioso, envíes al otro Paracleto, a tu Santo Espíritu, oh Jehová Dios, y aún en medio de un discipulado como este, haya en medio de nosotros curaciones, papito lindo, hayan sanidades, hayan prodigios, hayan maravillas, Padre Santo, ya que tú no estás limitado por la distancia ni por el tiempo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, les pongo ahí nuevamente la invitación para el retiro. Estamos ya a pocos días, estamos a 14 días, más estamos ahora 27 y faltan 31, 4 a 28 días estamos de poder participar de esta bendición que esperamos poder participar todos. Amén. Bueno, vamos a platicar un poquito y hemos estado hablando acerca de esto, los hallazgos. Y créame, es algo que es sumamente importante que nosotros logremos comprender desde las diferentes ópticas, desde las diferentes perspectivas, el proceso del cual nosotros somos partícipes aún antes de venir a esta tierra. Nosotros, pues, venimos en un proceso de restauración y para eso nos mandaron a la tierra, para ser restaurados. Entonces, usted se recuerda que estuvimos platicando más o menos de esto, solo que ahora se lo puse en otro contexto, en la primera venida y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el retorno del Señor Jesucristo. Entonces, en la primera venida, que todavía nosotros estamos ligados a su primera venida, porque cada vez que alguien acepta al Señor Jesucristo, fue hallado. Entonces, el Señor Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, esa unción de salvación todavía está vigente. Aunque el Señor ya está a la diestra del Padre, Él abrió un tiempo de búsqueda para aquellos que estaban perdidos. Entonces, desde su primera venida, Él vino a buscar lo que se había perdido. Antes de que el Señor Jesús lo encontrara, usted estaba perdido y lo halló, pero lo estaba buscando, el Señor lo estaba buscando. Entonces, ese beneficio, esa función de su primera venida todavía está en ejemplo. Esa primera función todavía está siendo efectiva. ¿Ok? Claro que ahora el Espíritu Santo viene a ser el que está buscando. Muy bien. Entonces, viene el Señor y empieza a buscar lo que se había perdido. Nosotros, dice la Biblia, que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. Ok, nos perdimos.
O sea, nosotros, la oveja perdida no se perdió aquí en la tierra. Nosotros veníamos perdidos a venir a ser hallados para poder ser rescatados. ¿Ok? Y se acuerda que platicamos que el ejemplo que da la parábola de Lucas 15 en sus 4, 9, 24 es que el Señor vino a buscar, vino a hallar a la oveja, vino a hallar aquella dracma perdida, que eso está relacionado con la que se va a casar, vino a buscar hijos que se habían perdido y vino a buscar siervos que se habían perdido. Entonces, esa búsqueda todavía está vigente. Pero cuando nosotros somos encontrados, entonces básicamente nos hallan, somos hallados, ¿ok? Y pasamos a una evolución en esto, en lo cual nosotros, a fin de cuentas, en su segunda venida, el Señor Jesús va a buscarnos, va a hallarnos. Entonces Él viene a buscarnos y espera hallar, encontrar en nosotros ciertas actitudes, cierta estatura que Él quiere que nosotros obtengamos. Y se acuerda que platicamos que uno de los problemas que teníamos cuando nos hallaron era que estábamos desnudos. Usamos lo que dice Job, cuando dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿A dónde? ¿De dónde regresé? ¿De dónde vine? Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros es que cuando nos hallan, estamos desnudos. Pero en su segunda venida, Él nos quiere hallar vestidos. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Se recuerda que vimos el versículo donde dice, para que no seamos hallados desnudos, sino vestidos. Entonces, hay un proceso desde que el Señor nos encuentra hasta que nos lleva a alcanzar aquellas vestiduras. Nuestras vestiduras empiezan, lo vimos en el ejemplo de la mujer de Ezequiel, y ahorita se lo voy a mencionar, ¿ok? Él tira un manto sobre nosotros después de que nos haya, tira un manto para entrar en amores con nosotros. Cuando usted mira esa palabra manto, y no se la comenté el día martes, esa palabra manto quiere decir el extremo de un ala. Se me escapa cómo se dice ahorita esa palabra en el hebreo, creo que se dice alaf, algo así, pero quiere decir el borde de un ala. ¿Ok? Entonces, cuando nos halla el Señor Jesucristo, extiende el borde de su ala para cubrirnos, para cubrir nuestra desnudez. Y ahí empezamos en un proceso, ¿ok? Que usted se acuerda que lo vimos. Estábamos desnudos, Ezequiel 16:5. Ok, nos encuentran, nos estábamos muriendo, menospreciados, nadie tuvo misericordia de nosotros, y pasa el Señor y nos dice, vive. ¿Ok? Ahí empieza el proceso. Pero más adelante, en ese proceso nosotros empezamos a desarrollarnos como cristianos, pero tenemos un problema, dos problemas. Estamos desnudos y estamos descubiertos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que en el proceso de nuestra restauración tienen que cubrir nuestra desnudez. ¿Ok? Y lo primero que Dios hace es que extiende un manto. Él extiende sus alas sobre nosotros. Nosotros vemos en la Biblia claramente cómo el Señor, la Biblia habla de 5
hace mención de las alas de 5 aves positivamente. Déjeme ver si me acuerdo. La primera de las alas que habla es cuando habla de las alas del águila. Cuando Dios en el libro de Deuteronomio le dice al pueblo de Israel, yo de Egipto en mis alas. ¿Ok? Ese es un ministerio. Después habla de las alas del halcón, y las alas del halcón son las alas magisteriales. Habla de las alas de la gallina, cuando el Señor le dice a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces te quise cubrir como la gallina cubre con sus alas a sus polluelos? Pero Israel fue cubierto, fue advertido, fue tratado de ser protegido por medio de los profetas. Entonces, las alas de la gallina tipifican al profeta. Después de eso están las del alcohol. Las alas de la paloma, es las otras alas que habla la Biblia. Y en el libro de los Salmos dice que las alas de la paloma están bañadas de plata, y la plata está relacionado con la salvación, y entonces eso está relacionado con el evangelista. Y por último, están las alas, dice, las alas algunas versiones dicen pelícano, pero esas son las alas pastorales. Ok, entonces la Biblia habla de 5 alas. Entonces viene el Señor y quiere cubrir nuestra desnudez, y quiere usar, como yo le digo esa palabra, extendí mi manto, donde usted lee ahí, usted, canaf se dice, así se dice, K-A-N-A-F, canaf, quiere decir el extremo, el borde de un ala. Ok, entonces el Señor quiere cubrir nuestra desnudez. Muy bien, entonces vimos cómo después de cubrir la desnudez, viene y dice que nos lava con agua, nos lava nuestra sangre, nos unge con aceite y nos viste de bordado, de calzado de tejón, de lino, de seda. Entonces ya con el manto, esto nos habla de 5 tipos de coberturas, 5 tipos de vestidos. Nuevamente los 5 ministerios, y eso más o menos lo dijimos al final en el servicio, pero no me quiero ir por ahí. Ahora bien, esta mujer tuvo un problema cuando ya estaba vestida. ¿Ok? Ezequiel 16:36. Así dice Jehová el Señor, por cuanto fue descubierta tu suciedad y tu desnudez ha sido manifestada a tus amantes con tus prostituciones y a todos los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Entonces esta mujer tuvo un problema. ¿Ok? Fíjese bien. Esta mujer en Ezequiel 16, resumiendo lo que platicamos y lo que leímos, ella es hallada desnuda. Entonces viene el Señor y la cubre con un manto. Después la viste con otros 4 vestidos. Ok, todo eso lo vimos en Ezequiel 16. Pero esta mujer viene y tiene un problema. Se vuelve a desnudar. Aquí está. Y tu desnudez ha sido manifestada a tus amantes con tus prostituciones. Entonces, esta mujer se portó infiel. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se desnudó? La desnudez está asociada a la infidelidad. Y es aquí donde yo quiero ir dejando la introducción para empezar a hablar esto. Mire pues. Nosotros tenemos un problema como tuvo esta mujer. Ella estaba desnuda,
pero su desnudez no había sido descubierta. Hablamos de aquella iglesia de Apocalipsis, donde le dicen a aquella iglesia que ella no sabe, que es pobre, cuitada, que es ciega y que está desnuda. Entonces, a veces nosotros tenemos problemas con descubrir con entender si podemos estar desnudos de una u otra manera. Y por eso platicamos el día martes que la gente que está desnuda, así como Adán quedó desnudo, tiene miedo, ¿ok? Se esconde, hablamos de Lot que maldice, y así hay varios personajes, solo eso nos dio tiempo de hablar, hay varios personajes en la Biblia que están desnudos, que terminaron desnudos y no se dieron cuenta, o en ellos, perdón, vemos cómo nosotros podemos saber si estamos desnudos. Pero esta mujer entró en un proceso en el cual ella terminó desnuda. Y la desnudez en ella, ok, se manifestó, le repito en esto. Por cuanto fuiste descubierto, pues fue descubierta tu suciedad y tu desnudez ha sido manifestada. A tus amantes, tenía amantes, era infiel con tus prostituciones. Le está diciendo ramera. Fíjese bien. Muy bien. Entonces, algo asociado a la desnudez es la infidelidad. Y ahí nos metemos en un serio problema. Porque nosotros asociamos la infidelidad a lo que hizo esta mujer. Pero hay cosas en las cuales nosotros somos infieles. Podemos caer en infidelidad. Por ejemplo, la Biblia es clara cuando dice que aquel que no provee para los suyos, principalmente para los de su casa, es un infiel. La fe negó. Y el infiel está relacionado con la desnudez. O sea, que el que no provee para su casa en la medida que debe proveer según las posibilidades que tenga de producir, entonces está siendo infiel. Entonces está desnudo. En cierta manera está desnudo. ¿Ok? ¿Por qué? Tiene características de infidelidad. Entonces nos vemos. Y ahí algunas veces, fíjese bien, la Biblia dice, por ejemplo, que el divorcio es permitido solo a causa de ¿qué? De infidelidad. Pero hay ciertos tipos de infidelidades como este. Entonces, no es tan... Hay que interpretar esto. Pero volvamos al punto. La desnudez está relacionada con la infidelidad. Ahora, veamos un poquito de la infidelidad. Antes de esto. Ok, la desnudez está relacionada con la infidelidad. Pero para poder entender los peligros o lo que nos podemos perder a causa de la infidelidad, vayamos entendiendo algunas cosas de la fidelidad. Dios nos viene a buscar en su segunda venida. Nos quiere hallar vestidos. Nos quiere hallar fieles. Mire pues. 1 Corintios 4:1. Mire pues, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Ok, cuando usted mira el encabezado de algunas Biblias, entre ellas la Biblia de las Américas, dice que esto se está refiriendo a los apóstoles. Y sí, en parte se está refiriendo a los apóstoles.
Pero nosotros, como hemos visto, el Señor quiere, ¿se acuerda lo que vimos la semana pasada? Nos exige, nos demanda que seamos, que lo sirvamos de todo corazón y toda alma. Entonces Él quiere que nosotros nos convertamos en servidores, ¿ok? Y cuando somos servidores, tenemos que administrar lo que Dios nos da, administrar los misterios de Dios. Ok. Pero cuando se dice administrar los misterios de Dios, no solamente quiere decir que yo abro la Biblia, soy un ministro y Dios me revela un misterio que está en la palabra para compartirlo. No solamente ahí, porque cuando yo le comparto a usted un misterio que Dios ha revelado, ¿okay?, que se lo reveló al apóstol, y que ya sea por mi persona, usted lo oyó de él, usted viene y le es revelado ese misterio, usted se tiene que convertir en administrador de ese misterio, en un buen administrador de ese misterio. Por ejemplo, algo que se volvió a descubrir, la administración, por ejemplo. La administración es un misterio que está claro en la Biblia. La cobertura es otro misterio que está claro en la Biblia. Entonces, es revelado el misterio de la cobertura, es revelado el misterio de la administración. Ok, y usted lo oye, usted lo entiende. Entonces, yo vine y le di a usted ese misterio. Entonces, ahora usted tiene que administrar ese misterio. ¿Y cómo lo va a administrar? ¿Va a aceptar cobertura? ¿No va a aceptar cobertura? Usted lo está administrando. A usted ya le entregaron el misterio. ¿Lo va a creer o no lo va a creer? Usted lo está administrando. En cuanto a la administración, ¿entendió la administración? ¿Se va a administrar o no se va a administrar? Usted está administrando ese misterio. Entonces, nosotros somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Entonces viene el Señor Jesucristo y en su segunda venida va a buscar, porque la Biblia dice, todo el que busca halla. Entonces, para hallar fieles, el Señor está buscando servidores fieles, que sean administradores fieles. Entonces, Dios viene y va a buscar fidelidad. Es una de las cosas que cuando en su segunda venida va a venir a buscar entre los hallados, va a venir a buscar en ellos fidelidad. Ahora mire pues. Una cosa. El Señor, mire pues, va a venir un momento en que la Biblia dice que va a entrar a la salvación el último de los gentiles. ¿Ok? Y se va a cerrar, gracias, mi amor, y se va a cerrar el paréntesis de gracia. Ya no va a haber más salvación. ¿Okay? La gente ya no va a aceptar al Señor. Ya no van a entrar más personas al arca. Esa es la figura de cuando Dios cierra el arca, la puerta del arca de Noé. Y viene el diluvio. En la tribulación y la gran tribulación ya no van a haber más salvos. Ya la gente no va a aceptar. Ok. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, en su segunda venida en secreto va a estar muy cerca de cuando se cierre ese paréntesis de gracia. Porque ese paréntesis de gracia se cierra cuando Israel viene a tratar, Dios viene a tratar nuevamente con Israel.
Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: si la exclusión de ellos, o sea, acuérdense que eran ramas desgajadas, si la exclusión de Israel, ¿ok? Significó que nosotros podíamos ser salvos. ¿Qué significará, dice, su inclusión cuando Dios vuelva a tratar con Israel? Y va a empezar a tratar con Israel al principio de la tribulación, ¿ok? Cuando empiece a tratar con él, ¿qué será esto de su inclusión? Sino resurrección de entre los muertos. Entonces, cuando venga la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, en ese momento se da un traslape. Entonces, la iglesia es arrebatada, es llevada al bema de Cristo, ¿ok? Y de ahí arrebatada. Y entonces entra Israel ahí, pero ahí ya no es la gracia. Ahí ya no es la gracia. Ahí ya es la ley nuevamente, porque va a tratar con Israel. Se cierra el paréntesis de gracia. Entonces Dios va a venir a buscar dentro de los hallados, dentro de los salvados, hombres fieles, servidores fieles, administradores fieles. Pero mire esto, estamos hablando de la fidelidad. Ahora mire, Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero. El Señor está viniendo al final de la gran tribulación a pelear contra el anticristo y todas las huestes. Ellos pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y es Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Estas son tres estaturas. Se recuerda que el Señor Jesucristo dice, muchos son los llamados, una estatura. Pocos los escogidos, pero hay un tercer escalón, una tercera categoría, aparte de los muchos, aparte de los pocos. Están los fieles. Entonces, los que van a regresar con el Señor Jesús tienen estatura de muchos o de llamados, tienen estatura de pocos o escogidos y tienen estatura de fieles. Pero esa estatura no la alcanzaron cuando subieron con el Señor. Esa estatura tuvo que ser alcanzada aquí para poder ser llevados a las bodas del Cordero. Entonces, la fidelidad es una de las cosas que Dios quiere hallar en nosotros cuando Él venga para poder participar de las bodas del Cordero. O sea, la que se casa es llamada, escogida y fiel. Entonces, entonces miren la importancia de la fidelidad. Ahora fíjese bien, mire pues, Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y con justicia hace la guerra. Entonces, ¿cómo se llama el Señor Jesucristo? Fiel y verdadero. Su nombre es una característica de Él. Él es fiel. Ahora voy a lo siguiente. Nosotros entendemos que el primer Adán es figura del postrer Adán. Y el apóstol Pablo, en base a esto, dice, por tanto, dejará el hombre padre y madre y se hará una sola carne con su mujer, haciendo referencia a lo que dijo Adán. Pero dice, pero no digo esto de vosotros, sino de Cristo y la iglesia. Por lo tanto, Cristo dejó padre y madre y se hará una sola carne con la postrer Eva. Nosotros, la iglesia. Pero si nosotros nos vamos al contexto de cuando Adán dijo esto, antes de decir eso dijo,
este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella es mi gemela, porque le quitaron la costilla y con la misma genética de Adán formaron a Eva, que era un clon de Adán, era alguien idéntico a Adán en femenino. Entonces, el Señor Jesucristo se va a casar con la que es carne de su carne y hueso de sus huesos, con la que tiene la misma genética. Y el Señor lo que tiene es una genética de fidelidad. Entonces, los que se van a casar con el Señor Jesucristo tienen una genética de fidelidad. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Dios va a venir a buscar fieles, va a venir a buscar llamados, escogidos y fieles. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Porque entonces, le repito, Él se va a casar con una mujer que tenga estas características. Muy bien. Ok. Ahora bien, la pregunta es, ¿nosotros somos fieles o no somos fieles? Porque mire, pues, aquel que tiene una relación extramarital es infiel. ¿Okay? Ese es infiel, ya lo vimos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si otro cristiano viene y va en la calle y pasa una patoja medio vestida y la desea en su corazón? Según el Señor Jesucristo, el que desea a una mujer en su corazón ya adulteró, ya fue infiel, aunque no llevó a cabo el acto de infidelidad en su corazón, fue infiel. ¿Ok? Pero viene ese cristiano y dice, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando yo? Y entonces, como entendió el misterio de la administración, va con el administrador y dice, yo tengo un problema, son mis ojos, yo no puedo ver una mujer medio mal vestida, que ya mi corazón peca. Ok, muy bien. Entonces ese hombre no le ha sido infiel a su esposa en la plenitud de la infidelidad, pero en su corazón ha sido infiel. Y así nos pasa a nosotros con muchas cosas. A veces no somos fieles en totalidad, o sea, es algo con lo que hay que batallar y hay que pelear. Entonces, Dios nos tiene que ayudar para poder alcanzar la fidelidad. Dios nos tiene que dar de su gracia, Dios nos tiene que dar de su Espíritu Santo, el que habita en nosotros, Cristo Jesús, tiene que crecer en nosotros y nosotros menguar para convertirnos en fieles. Es un proceso. Entonces, del cual todos estamos siendo partícipes, todos, en una u otra medida. Somos fieles en el trabajo, porque si nosotros firmamos un contrato y no lo cumplimos a cabalidad, estamos siendo infieles. Si siempre llegamos tarde y siempre se muere la abuelita, ya mató a la tercera abuelita, a 3 tíos y no sé qué, porque ha llegado tarde. Ok. Entonces, o pinchó llanta, o siempre hay una excusa y llega tarde. Ahí no hay una finalidad perfecta, claro, no somos perfectos aún, pero tenemos que ir caminando hacia esto. Entonces necesitamos ayuda de parte de Dios para llegar a ser perfectos. Hay muchos que predican desde los púlpitos que la perfección no se alcanza, la perfección Dios la demanda, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, nos está diciendo, sean fieles como vuestro Padre que está en los cielos es fiel, a pesar de que vosotros sois infieles. Bien. Entonces, estamos en un proceso. Fidelidad. Ahora bien, fíjese bien. Ahora ya le dije que nos quieren hallar fieles. Primer punto. Si nos hallan fieles, nos rayamos.
Es un proceso que vamos caminando hacia la fidelidad. Ok, ahora mire, fíjese bien. Ahora mire, pues, Isaías 1:21. Antes de leerlo, el pasaje, fíjese bien, dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, hay 3 versículos en el Nuevo Testamento que dicen que fue una figura para aprendizaje de nosotros. Estoy resumiendo los 3 versículos para que nosotros no cometamos lo que ellos cometieron. Entonces, esto que le están diciendo a Jerusalén, que de ella está hablando el pasaje, que les pasó a ellos, es figura para nosotros, para que no caigamos en el mismo error. Y mire qué fue lo que le pasó a esta Jerusalén. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Era una ciudad fiel, pero se ha convertido, tuvo un proceso en el cual se volvió ramera, se volvió infiel. ¿Sí? La adúltera no es la máxima expresión de la infidelidad. La ramera no es la máxima expresión de la infidelidad. A esta mujer, en el libro de Isaías, Dios le dice que no le bastó con ser ramera, sino ella le pagaba a sus amantes. Esa es la máxima expresión de la infidelidad. Pero entonces viene esta mujer y viene esta ciudad, que es figura de la iglesia, y se convirtió en una ciudad ramera. La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Ahora fíjese bien, mire este proceso, es un proceso de degradación. Primero, era fiel. Como era fiel, estaba llena de justicia. Como estaba llena de justicia, en ella moraba la rectitud. Ok, entonces, el fiel practica la justicia. El fiel practica la rectitud. Primera enseñanza. Pero mire esto, pero vino y entonces esta mujer se volvió infiel y llegó a ser ramera. Y cuando se volvió ramera, entonces se volvió asesina. Los infieles son asesinos. No solo se volvió ramera, sino eso lo llevó a volverse asesina. Mire que, pero cuando era fiel, en ella había justicia y había rectitud. Mire lo que le pasó a esta mujer. Ok. ¿Cómo se ha convertido? Ahora bien, miremos algunos síntomas de esta mujer. Fíjese bien. Mire qué es lo que pasa cuando se pierde la fidelidad. Isaías 1:22. Tu plata se ha vuelto escoria. Tu vino está mezclado con agua. La plata, estamos hablando ahorita de la iglesia. La plata es figura de la salvación. ¿Ok? Ellos han menospreciado la salvación. El infiel menosprecia la salvación. Tu vino está mezclado con agua. Tu gozo está mezclado con agua. Tu gozo, en parte, es gozo del mundo y, entre comillas, unción de gozo. Mire, tus gobernantes son rebeldes. Tus compañeros son ladrones. Cada uno ama el soborno. Corren tras las dádivas. Mire qué interesante. No defienden al huérfano. ¿Cómo es la infiel? No defiende al huérfano. ¿Cómo es la infiel? No defiende la causa de la viuda. No se ocupa de la viuda ni del huérfano. Es infiel. La infidelidad hace así se manifiesta la infidelidad, en rebeldía, en robo, en
soborno, en gozo mezclado y en menosprecio de la salvación. ¿Ok? Entonces esta mujer que era fiel, desafortunadamente, terminó siendo ramera, infiel, asesina. Ahora mire pues, fíjese bien. Ahora quiero llevarle a una mujer que era parte del pueblo de Dios. Y se volvió ramera. Y de aquí quiero bajarlo ya a algo poco más devocional. Génesis 38:14. Entonces ella está hablando de Tamar, la, la nuera de... Oye, se me escapó el nombre ahorita de... ¡Ah! No es Jacob, ¿cómo se llama? El primer hijo de Jacob, no es Rubén. De Judá, gracias, perdón, un lapsus brutus. ¿Ok? Entonces la historia es la siguiente. Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Se casó con esta mujer Tamar, pero dice la Biblia que era malo y Dios lo mató. Entonces ella quedó viuda. Y en la Biblia había un principio de levirato. Todavía no era la ley de levirato porque no la había escrito Moisés. Era el principio del levirato en donde el hermano tenía que allegarse a la viuda, levantarle simiente para que el hijo de esa viuda heredara todo lo que era del esposo de ella que había muerto, y el hijo se iba a llamar hijo del difunto. ¿Ok? Entonces, como se murió le tocaba a Onán levantarle la simiente a la esposa de su hermano. Pero Onán no quería levantarle simiente y dice que vertía en tierra y ya no quedaba embarazada. Entonces vino Dios y también lo mató. Entonces volvió a quedar viuda. Entonces el que tenía que cumplir con el principio del levirato era Sela. Pero Sela estaba muy joven todavía. Y entonces vino Judá y le dijo a Tamar, espérate que crezca y te lo doy. Pero no se lo quería dar porque tenía miedo. Viene el primero y se casa con Tamar y se muere. Viene el segundo, le tiene que levantar la levirato y se muere. Entonces dijo, le voy a dar el tercero y se me van a morir todos mis hijos. Y no se la quiso dar. Entonces viene Tamar y miren, entonces Tamar, viendo que Sela había crecido y no había sido dada a él por mujer, se quitó las ropas de su viudez y se cubrió con un velo, y disfrazada se sentó en la puerta de Najim, que está junto al camino de Timná. Cuando Judá la vio, la consideró ramera, pues ella tenía cubierto su rostro. Y se le acercó y le transaron el precio por los servicios de Tamar, y usted sabe la historia. Entonces, mire pues, en ocasiones la gente termina siendo infiel. ¿Por qué? Porque es tratada con injusticia. A ella le estaban haciendo una injusticia. A ella le estaban haciendo una tremenda injusticia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Se quitó las ropas de su viudez. Ella tenía un vestido que tenía que portar por costumbre, por ley. Era parte de la tribu de la que ella vivía, era parte del pueblo de Israel, y las viudas tenían un vestido en particular. ¿Ok? Pero entonces vino ella y se desnudó de las ropas de su viudez. Se quitó la ropa.
Y entonces se cubrió con un velo. Ella se cubrió con un velo. Y entonces se disfrazó. O sea, con el velo se disfrazó. Entonces, mire pues, ¿qué lleva a la gente que ya está vestida a desnudarse? ¿Qué lleva? ¿Se acuerda el proceso de aquella mujer que Dios la cubre con su manto, que Dios la viste, porque la quiere hallar vestida más adelante, pero viene ella y se desnuda, y al desnudarse se convierte en un infiel, en una ramera? Ok. A esta Tamar, ella estaba vestida, ella estaba cubierta, porque a pesar de que era viuda, tenía la cobertura de su suegro la tenía que mantener, la tenía que proveer, y le tenía que proveer quien le levantara simiente, pero no lo hizo. Entonces ella se sintió tratada injustamente, y entonces se quitó las ropas de su viudez, se desvistió, porque ella quería reclamar lo que en derecho era suyo, pero no era su tiempo, y ella considera una injusticia. ¿Por qué la gente se desnuda? ¿Por qué la gente se quita la cobertura? Porque cree que está siendo tratada injustamente. La injusticia la empuja a tomar una decisión, y es quitarse la ropa. Y obviamente esta mujer quería alcanzar lo que tenía por derecho, pero para hacerlo, de una u otra manera, se vendió. Porque si bien no recibió el pago de lo que ella solicitó, sí recibió la prenda por el pago. Lo que dejó empeñado Judá, lo tenía ella, y iba a esperar, entre comillas, el pago, pero ella se fue, ¿ok? Pero de una u otra manera, no solamente fue infiel, se prostituyó. Para prostituirse, le repito, se quita la ropa, ¿ok? Entonces, la injusticia, y hago esto, lleva a la gente a desnudarse, lleva a la gente a volverse infiel. Ok, ahora mire pues, ¿qué hizo esta mujer? Se disfrazó. Ok, volvámoslo acá. Ah, ella no era una prostituta, pero se disfrazó. Hay personas que se disfrazan lo que están haciendo. Le pongo un ejemplo, se justifican. Le voy a poner esto, se disfrazan, se lo voy a poner así, a ella le hicieron una injusticia. Entonces, ella se disfrazó, ella empezó a pensar, no es justo, me voy a acostar con mi suegro, no, pero eso la ley dice que no estaba la ley, pero es que me está haciendo una injusticia y yo tengo derecho. Y si no, él no me lo cumple, yo tengo derecho y voy a cobrar mi derecho. El alma tiene mecanismos de defensa, que la psicología habla de eso, y uno de los mecanismos de defensa que usa el alma se llama sublimación, que quiere decir que vuelve noble a algunas cosas que hace o quiere hacer que no son nobles. Entonces, ella viene y disfraza la intención de su corazón. O sea, ella sabía que estaba mal lo que iba a hacer, pero la empieza a disfrazar de un montón de cosas. Entonces se sienta en la puerta de Enajim, que está junto al camino. Entonces viene la mujer que se va a acostar con alguien en función de ramera. ¿Ok? ¿Y dónde está? Junto al camino. ¿Ok? La ramera se sienta junto al camino. No está en el camino. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Está junto al camino. Tiene sus conceptos propios del Evangelio y tiene los versículos que avalan su mala conducta.
está sentada junto al camino. ¿Ok? Y por último, fíjese bien, Judá la consideró ramera, pues ella tenía cubierto su rostro. ¿Ok? Quien está desnudo tiene cubierto su rostro. Quien está desnudo no se muestra tal como es, tiene una máscara. Esto le podemos decir que tiene hipocresía. Ok, entonces esta mujer estaba vestida, le repito. Se desnudó y se volvió infiel, se volvió ramera. Ok, ¿por qué? Por la injusticia que de una u otra manera se le estaba haciendo. Entonces, mire, yo quiero concluir porque ya nos agarró el tiempo. Ok, el Señor Jesucristo vino por nosotros a buscarnos, nos halló, nos salvó. Y Él va a venir en su segunda venida nuevamente a buscarnos. Solamente que aquí vino por pecadores, aquí viene por salvos. Pero entonces Él espera hallarnos. ¿Qué? Cuando vino en su primera venida, ¿qué esperaba hallar el Señor? Pecadores, para salvarlos. En su segunda venida, ¿qué espera encontrar el Señor? Que cuando venga, salvos, pero los espera hallar vestidos. Y hablamos de uno. Los espera hallar fieles, que está relacionado con estar vestidos. Entonces, desde que el Señor nos encontró, su intención es vestirnos para que al fin de cuentas se nos pueda poner el vestido de novia a la iglesia y la iglesia se pueda casar. Vestido de novia. En todo esto, ¿ok? Dios nos va perfeccionando en nuestro vestido, en vestirnos, ¿ok? Nos va cambiando de ropa en ropa. Ahora bien, en este proceso se corre el riesgo de que nosotros nos desnudemos. Y una de las maneras de desnudarnos, ¿ok? Es la infidelidad. Entonces Él viene a hallarnos con ropas de fidelidad. Y el riesgo que nosotros tenemos es en que nos hallen desnudos, en que nosotros nos quitemos las ropas con las cuales Dios ha querido vestirnos, o no nos dejemos vestir, nos quitemos esas ropas. Y una de las maneras, uno de los peligros de que nos puede llevar a que nosotros nos quitemos la ropa, a que nosotros nos descubramos, a que nosotros nos volvamos infieles, es que nos hagan injusticias. Y a raíz de la injusticia nosotros tomemos decisiones equivocadas. Y entonces nos desnudemos y nos pongamos vestidos de ramera. Y las rameras, según vimos, ¿cómo se ha convertido en ramera? La ciudad fiel. Es lo que les está diciendo el Señor. Tengan cuidado. Ellos cometieron un error. Ellos se convirtieron en rameras. No vayan a cometer ustedes el mismo error. No vayan a dejar que la injusticia los convenza de desnudarse. No vayan a dejar que aquellas situaciones que ustedes vivan y que tal vez ustedes las
las consideran injusticia y tal vez no son injusticia, los lleven a desvestirse. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con esto porque muchas veces nosotros creemos que fuimos tratados injustos porque nosotros tenemos un concepto de lo que nosotros nos merecemos, queremos y nos quieren quedar. Y a veces si no nos lo dan, consideramos que estamos siendo tratados injustamente. Pero probablemente no es el tiempo de Dios. Y entonces todavía no nos lo dan. No es injusticia, es el tiempo de Dios. Pero si en base a eso nosotros decimos, no, yo me voy a quitar la ropa, yo lo voy a alcanzar de otra manera, nos estamos vistiendo con otra ropa que Dios no quiere. Y para vestir, para ponernos la otra ropa, tenemos que quitarnos la cobertura que Dios nos puso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Amén y amén. Bueno.